La Segunda Guerra Mundial no solamente fueron grandes batallas, derrotas y victorias, sino también un sinfín de violaciones a los derechos humanos cometidos por los nazis, sus aliados y sus ayudantes. A los ejércitos rumanos, italianos y húngaros, así como también los ucranianos, finlandeses, lituanos, estonios y latvios, participaron en el genocidio hacia la población civil de la Unión Soviética durante la guerra. Los líderes de la Alemania nazi fueron juzgados durante los procesos de Nuremberg, mientras que sus aliados japoneses fueron juzgados en Tokio. Sin embargo, muchos de estos criminales huyeron en su mayoría a Estados Unidos, a Alemania Occidental y a Latinoamérica respectivamente. Los aliados occidentales, especialmente Estados Unidos, habían acogido a muchos criminales de la Alemania nazi, ya que estos tenían información determinada que comprometía al gobierno de los Estados Unidos en los mismos crímenes que se culpaba a la Alemania nazi. Por ende, la Unión Soviética decidió celebrar sus propios procesos jurídicos, alcanzando un número de 22 juicios hacia altos oficiales alemanes y sus ayudantes que habían cometido genocidio durante la guerra en la Unión Soviética, de los cuales fueron juzgados 227 criminales de diferentes países, en su mayoría alemanes, austriacos, húngaros y rumanos. Asimismo, a sus ayudantes, que eran algunos ciudadanos de la Unión Soviética. Estos juicios fueron principalmente celebrados para hacer justicia, para mostrarle al mundo de las brutalidades cometidas por los nazis durante la guerra. El juicio de Járkov fue el primero en su clase. Aquí trabajaron los mejores investigadores, traductores y abogados. Por las pruebas y testimonios aquí mostrados, casi todos los acusados se declararon a sí mismos culpables. Y pese a todo esto, los juicios de Járkov son los menos conocidos por la inmensa mayoría, ya que estos no tuvieron ninguna cobertura mediática por parte de Occidente, al mismo tiempo que después fueron opacados por los juicios de Nuremberg. El 1 de septiembre de 1942, en la provincia de Stalingrado, en el pueblo ocupado de Stanitsa, los alemanes habían decidido deshacerse de los niños del orfanato para niños con discapacidades físicas. Estos llegaron y los ordenaron a sus enfermeras y a sus niñeras que los prepararan, ya que estos iban a ser llevados por los alemanes. Después trajeron 2 Gasenwagen, y los niños fueron metidos, ya sea con mentiras o a golpes, a estas furgonetas de la muerte. Los niños estaban asustados, enfermos y sufrían de desnutrición. Después de que los alemanes los metieron a los Gasenwagen, cerraron las compuertas, prendieron los motores de las furgonetas y se los llevaron a unas fosas comunes, no muy lejos del pueblo de Stanitsa. Las Gasenwagen eran unas furgonetas de la muerte cerradas herméticamente, que eliminaban a sus pasajeros con el mismo dióxido de carbono del motor de la furgoneta, cosa que cuando éstas llegaban a los crematorios o a las fosas comunes, no era necesario matar a sus víctimas, ya que éstas llegaban muertas. Algunas de estas trabajaban mal y no lograban eliminar a todas sus víctimas. Esa vez, el colaborador de los nazis y conductor de la Gasenwagen, Mikhail Bulanov, de nacionalidad soviética, al llegar a las fosas comunes, se percató que 2 de los niños no habían muerto, así que este los tomó de las manos, los metió en la fosa común y les disparó a sangre fría. En ese momento, parado en delante de la fosa común de los niños discapacitados, Bulanov ni se imaginaba que dentro de unos meses estaría en el palco de los acusados de los juicios de Járkov y que le harían recordar a cada víctima de su traición, ya que en Járkov se harían los primeros juicios en donde se condenarían los crímenes de lesa humanidad hechos por los alemanes en la Unión Soviética después de la guerra. El 15 de diciembre de 1943, en el Teatro de la Ópera de la ciudad de Járkov, empezaron los juicios de Járkov por lesa humanidad hacia oficiales alemanes que estaban involucrados en el genocidio de la población civil de la Unión Soviética.
A las 10 de la mañana, toda la sala ya estaba llena para empezar el juicio. Gracias a los juicios de Járkov fue que el mundo se enteró de la boca de los mismos alemanes de todo el genocidio y las brutalidades hechas hacia la población civil de la Unión Soviética durante la guerra, y la gran diferencia que había entre el frente oriental y la guerra que se había librado en Europa occidental. En el palco de los acusados habían 3 alemanes y un ciudadano soviético. Pese a que entre los acusados no había ninguna relación, todos estos habían colaborado con la maquinaria genocida de los nazis contra la población civil. Esta fue la primera vez en la historia en que se juzgaban a oficiales alemanes por actos de genocidio. Por todas sus brutalidades cometidas en la Unión Soviética, ahora estos tendrían que pagar con todo el peso de la ley. Járkov, antes de la guerra, había sido la ciudad más grande y la capital de la Ucrania soviética. Con más de 900.000 habitantes, era el centro industrial, de transportes y de control de la región. Durante los años 30, la capital de Ucrania era Járkov. Después, en Moscú, se tomó la decisión de moverla a Kiev. La ciudad de Járkov era la entrada hacia la parte suroeste de la Unión Soviética. Asimismo, era el camino directo hacia Stalingrado y hacia el Cáucaso. Durante la guerra, la ciudad de Járkov pertenecía al frente suroeste de la Unión Soviética, el cual durante la Operación Barbarossa solamente tenía derrota tras derrota. Para el Ejército Rojo, esta ciudad se había convertido en una maldición, ya que durante esas épocas el ejército alemán, de forma imparable, iba conquistando las tierras soviéticas en dirección hacia el este, y Járkov se había convertido en el centro de control de los ejércitos centro y sur de la Wehrmacht. Antes de la toma de Járkov por los alemanes, esta ciudad se había preparado para la guerra. Todas sus fábricas industriales se habían pasado para la retaguardia detrás de los montes Urales, así como también toda la ciudad estaba llena de trincheras y obstáculos. En ese momento, lo más importante para los soviéticos era evitar que la ciudad capital de Moscú cayera en manos enemigas. Por eso, lamentablemente, no se pudo hacer mucho para la defensa de Járkov. Así que la ciudad de Járkov fue abandonada a su suerte. Esto sin antes haber primeramente evacuado la población civil y después haberle puesto más de 30.000 minas antitanque y personales. En la ciudad se cortaron todos los servicios de primera necesidad: agua, luz eléctrica, calefacción. Járkov fue conquistada por el ejército número 55 de la Wehrmacht, al mando del general Erwin Berow. Este dio la orden a sus soldados de mantener el trato más brutalmente posible para la población civil. Según el plan general alemán Ost, el 85% de la población de la Unión Soviética debería ser eliminada, mientras que absolutamente toda la población judía de la Unión Soviética debería ser aniquilada. En los planes de Hitler estaba la eliminación de la población de las tierras ocupadas por los ejércitos alemanes. Estos, una vez conquistadas las tierras, empezaban con el genocidio. Apenas la ciudad fue conquistada, empezó la masacre. El primer día, 116 civiles fueron colgados en la plaza central de Járkov. Apenas llegaron los alemanes a la ciudad de Járkov, abrieron un albergue infantil en donde se obligaba a los niños a ser donantes de sangre. Los alemanes tenían a los niños como si fueran máquinas de producir sangre para los aviadores de la Luftwaffe, y de esta forma fueron eliminados cientos de niños de la ciudad de Járkov. Toda la ciudad se llenó de guetos, mientras que los judíos, los gitanos y los comunistas eran fusilados en el acto. Los alemanes llamaron a la plaza central la Plaza Wehrmacht, donde prácticamente todos los días colgaban a diferentes personas. A comienzos de 1942, en las calles de Járkov aparecieron las Gassenwagen, o las furgonetas de la muerte. Los alemanes metían de entre 60 a 80 personas en cada una de estas furgonetas y después se los llevaban hacia las fosas comunes.
Cuando las Gassenwagen llegaban a su destino, todas las víctimas ya habían muerto. En una de esas Gassenwagen o transportes del infierno trabajaba el ciudadano soviético de 24 años, Mikhail Bulanov. Bulanov había nacido en la República Soviética de Kazajstán, en el pueblo de Jinibek. Este había sido enrolado en el Ejército Rojo y hasta llegó al rango de teniente. Más información de su biografía en el bando soviético no hay, a excepción de la que después este se pasaría al bando enemigo. Me poseyó la cobardía y pensé únicamente en cómo salvar mi propia vida. Yo huí de mi puesto, tiré mi fusil, mis municiones y me rendí ante los alemanes. Delante de los alemanes, Bulanov se hizo pasar por un ucraniano que supuestamente había sido perjudicado durante las represiones de Stalin por el gobierno soviético. Por este perfil, los alemanes verían en Bulanov un potencial trabajador para el puesto de verdugo en Gassenwagen. Durante la entrevista con el oficial de la Gestapo, le había dicho que yo procedía de una familia a la cual los comunistas les habían quitado todas sus pertenencias. Después de haberme escuchado el oficial alemán, me dijo que desde ese momento yo sería chofer de la Gestapo. Primeramente trabajé en Kiev, después me mandaron a servir en Kharkov. La gente que terminaba como colaboracionista de los alemanes, en primer lugar, eran gente que estaba en contra del gobierno soviético. Después, también hubo un gran número de personas que colaboraron con los nazis por miedo. Y el tercer tipo de colaboradores eran gente que querían sacarle un provecho a la situación. Estos últimos trabajaban como polizei o como choferes y mayormente se apropiaban de las pertenencias de sus víctimas. De los alemanes, Bulanov recibía 900 marcos al mes, más un almuerzo los días de trabajo, y tenía derecho a quedarse con las pertenencias de las víctimas. A cambio, este tenía que velar de que las víctimas lleguen muertas hacia las fosas comunes, después deshacerse de los cuerpos y volver a la ciudad para que las furgonetas de la muerte sean nuevamente llenadas. Un pequeño y muy servicial engranaje dentro de la maquinaria de la muerte nazi. Personalmente, no participaba en los fusilamientos, pero normalmente hacía 4 viajes al día, de los cuales se eliminaban a 200 ciudadanos de la Unión Soviética, en su mayoría mujeres, ancianos y niños. Hoy en día, se sabe que los métodos de eliminación de la población civil de la ciudad de Kharkov son totalmente únicos por la cantidad de víctimas, por la brutalidad en que se ejercían y por los diferentes métodos que se utilizaban para lograrlo. Según la Convención de Ginebra, en la que la Alemania nazi estaba inscrita durante la guerra, si en los territorios ocupados hay personas que no tienen armas y a la vez estas no pertenecen a ningún bando de ningún ejército, entonces estas personas no están participando en la guerra, por ende tienen todo el derecho de no ser tocados, ya que está prohibido por derecho internacional. Y si alguna de estas personas, algún soldado con un arma les hace daño, entonces esto significaría una violación a los derechos humanos y al derecho internacional, el cual es penalizado con todo el peso de la ley. El 23 de junio de 1943, para los juicios de Minsk, se decidió poner en el puesto de fiscal a Roman Rudenko. Este sería el encargado de hacer una lista con todas las violaciones a los derechos humanos hechas por los alemanes durante su ocupación en los primeros años de la guerra. Dentro de algunos años, el mismo Rudenko volvería a ser el fiscal representante de la Unión Soviética en los juicios de Nuremberg. Roman Rudenko era uno de los fiscales principales de los juicios de Nuremberg, ya que este había recopilado suficiente información durante los juicios de Kharkov para acusar a los altos mandos de la Alemania nazi. Roman Rudenko nació en 1907 en la región de Chernigovsky, en una familia numerosa y de padres campesinos. Después de terminar sus estudios como investigador, fue contratado como fiscal en la región de Donetsk. Después, en 1940, como a muchos otros, fue arrestado por las represiones de Stalin. Al perder su puesto, Rudenko no perdió el tiempo. Este se metió a estudiar en la Universidad de Leyes de Moscú, cosa que cuando empezó la guerra, Rudenko ya se había licenciado para ser fiscal de la nación.
y en 1942 Rudenko es contratado como fiscal de la nación de la República Soviética de Ucrania, sin importar que en ese momento prácticamente todo el territorio de Ucrania estaba ocupado por los nazis, y debido a esto Rudenko tenía que trabajar siempre cerca del frente, y este fue el primero en investigar las atrocidades hechas por los nazis en los territorios ocupados durante la guerra. Roman Rudenko acumuló un sinfín de evidencias de las violaciones a los derechos humanos hechas por los nazis en la Unión Soviética durante los años de 1941 y 1942. La misma invasión nazi hacia la Unión Soviética es considerada un crimen de lesa humanidad, ya que desde el comienzo era una invasión por la aniquilación de la población. El ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, Vyacheslav Molotov, les envió una carta a todos los diplomáticos de los países aliados de la Unión Soviética, informándoles de las atrocidades hechas por los alemanes para con los soldados de la Unión Soviética, pese a que Alemania estaba dentro del Convenio de Ginebra, pero ésta, sin respetar nada, cometía atrocidades en los territorios ocupados, tanto como con los civiles como con los prisioneros de guerra. Mientras eso, el servicio de inteligencia registraba todos los crímenes realizados por el ejército alemán en tierras conquistadas. Pese a mostrar con pruebas evidentes el genocidio hacia la población civil de la Unión Soviética, muchos de sus aliados no la reconocieron. Gran Bretaña y Estados Unidos la tildaron de propaganda comunista. En octubre de 1942, en Moscú, se organiza una comisión donde se decide hacerle juicio a todos los altos oficiales, así como a los líderes alemanes que participaron en el genocidio tanto de la población civil como de los prisioneros de guerra. Dentro de esta comisión estaría el arqueólogo Trofim Lysenko, el historiador Eugene Tarlet, el cirujano Nikolai Burdenko, la aviadora Valentina Grizadubova, así como también el escritor Alexei Tolstoy, un clásico de la literatura soviética. Esta fue una tarea muy difícil, ya que en los pueblos ocupados por la Alemania, todas las pruebas fueron eliminadas u ocultadas. Cientos de miles de cadáveres de las fosas comunes fueron desenterrados y vueltos a enterrar en otro lado. Otros fueron incinerados y hasta algunos se los rociaba con químicos para así poder tapar todas las evidencias. A comienzos de 1943, cuando Alemania empezó a retroceder y los soviéticos empezaron a liberar su nación, en cada pueblo y en cada ciudad se organizaba una comisión para atender las denuncias de genocidio hechas por los alemanes durante su ocupación. A veces era la misma gente la que venía para poner la denuncia de quién había sido ayudante de los nazis. Otras veces, la misma comisión iba al lugar de los hechos. En Krasnodar, por ejemplo, se comunicaba a la población a través de la radio y de la prensa escrita para que ésta colabore con la comisión, y fue la misma gente la que ayudó a encontrar a los culpables. Entre las pruebas se registraron fotografías, videos y testimonios del lugar de los hechos donde se perpetuaron los crímenes. Todas estas pruebas, primeramente, pasaban por el fiscal Roman Rudenko y después eran enviadas hacia el Kremlin. En febrero de 1943, los soviéticos liberaron gran parte de la región de Kursk y allí atraparon al traidor Mikhail Bulanov. Este quería escaparse junto con los demás alemanes, pero fue dejado a su suerte por ellos. El Ejército Rojo liberó con gran rapidez la región de Krasnodar. Después de esto, salieron a flote las pruebas de las atrocidades cometidas por los alemanes hacia la población civil en esta región, y debido a la brutalidad del genocidio, se dejó en claro que los culpables deberían de pagar con todo el peso de la ley. Y debido a esto, el 19 de febrero de 1943, en la Duma Estatal de Justicia de la Unión Soviética en Moscú, se promulgó una ley que culparía a todos los altos oficiales y líderes alemanes que habían participado en el genocidio de la población civil y de prisioneros de guerra, así como también a espías, traidores de la patria y colaboradores de los mismos nazis. Todo aquel que haya cometido asesinato contra la población civil de la Unión Soviética tendría la pena máxima y sería ejecutado por la horca, mientras que los espías y los colaboradores de los nazis serían enviados a trabajar durante 15 y 20 años
en los famosos campos de trabajo de Stalin. Esta ley sería el punto de inflexión en el sistema jurídico no solamente de la Unión Soviética, sino en el sistema jurídico universal, ya que le decía al mundo entero que ahora los crímenes de guerra serían culpados y sentenciados. El primer proceso jurídico donde se culparía a los oficiales alemanes serían los juicios de Járkov. Pese que en el palco habían solamente 3 acusados, los juicios de Járkov serían el punto de partida con el que se tacharía al sistema nazi como un régimen genocida a nivel mundial, así como también sería el primer proceso a nivel mundial que haría público el juicio a militares por sus crímenes durante la guerra. El 23 de agosto de 1943, después de reiteradas ocasiones, el Ejército Rojo por fin pudo liberar la ciudad de Járkov. A la ciudad entraron los representantes del gobierno de la Unión Soviética, así como también trabajadores de la Fiscalía, dentro de los cuales se encontraba el mismo Rudenko. Román Rudenko, el que había estudiado hacía unos años en esta ciudad, no la reconoció una vez llegado. Toda la ciudad estaba en ruinas, las casas destruidas. Imagínense todas las emociones que debió haber sentido Román Rudenko al entrar a esta ciudad. La ciudad en donde creciste y pasaste los mejores años de tu vida, la habían destruido los alemanes. Y fue en ese momento en que empezó a trabajar la comisión investigadora de los crímenes de lesa humanidad. El escritor Alexei Tolstoy escribiría después en un artículo: estábamos parados frente a ruinas y nos imaginábamos que así debió de haberse visto la ciudad de Roma después de que las hordas de bárbaros germánicos la arrasaran en el siglo V de nuestra era. Por donde quiera que fueras, habían muertos, en su mayoría mujeres, ancianos y niños. Y yo mismo soy testigo de que por las huellas dejadas por los verdugos, estas personas fueron asesinadas de la forma más brutal posible para infligirles el mayor dolor y sufrimiento a las víctimas. Todas estas escenas, para un alma sensible como la de Alexei Tolstoy, fueron demasiado. Cuando éste volvió de Járkov, su piel se había oscurecido y a los 6 meses contrajo cáncer, y al año y medio falleció. Después nacería la leyenda que fue la maldad que vio en Járkov la que se lo llevó a la tumba. Al mismo tiempo, la coalición antinazi, presidida principalmente por Gran Bretaña y Estados Unidos, se negaron a aceptar el juicio que se le haría a los alemanes en la Unión Soviética, y lo primero que hicieron fue salir en defensa de los alemanes, alegando que un juicio solamente hecho por la Unión Soviética estaba en contra del derecho internacional y de las leyes de la guerra de aquel entonces. Estados Unidos y Gran Bretaña estaban de acuerdo en que se eliminase a los culpables, pero estaban en contra de que se hiciera público el juicio. Stalin, por el contrario, estaba en contra de que se haga justicia por manos propias. Este quería que los criminales fueran juzgados a vista de todos, a través de un proceso legal bien detallado, para que su culpabilidad quede demostrada y esto sea escrito en la historia. En octubre de 1943 se reunieron en Moscú los ministros de Exteriores de la Unión Soviética, Gran Bretaña y Estados Unidos. Estos tendrían un pacto secreto en el que garantizaban la apertura del segundo frente en el Canal de la Mancha para no después de la primavera de 1944. Esta fue la primera victoria diplomática de la Unión Soviética, que después se afianzaría con la reunión de Stalin, Churchill y Roosevelt en Teherán. Para aquel entonces, el día de la victoria estaba muy lejos aún, y los juicios de Járkov tenían que mostrar las atrocidades de los nazis. Los altos oficiales y comandantes alemanes sabían muy bien que se les haría un juicio en la Unión Soviética. Estos estaban muy al tanto de la prensa soviética, ya que mostraba con mucha regularidad el desenlace de estos procesos. Continuamente se mostraban en la prensa soviética los detalles con nombres y los alemanes obviamente estaban muy preocupados de que sus nombres no aparecieran en dicha prensa, ya que tenían miedo de que los soviéticos vinieran por ellos. Enjuiciar a todos los culpables de la eliminación de la población civil de la ciudad de Járkov era una tarea imposible.
En aquel entonces, el alto comando alemán estaba a miles de kilómetros de la ciudad. Muchos Polizei y colaboradores nazis habían muerto en la batalla de Stalingrado, mientras que Erwin Bierau, el comandante del ejército número 55 que había ocupado Kharkov, huyó a la retaguardia con dirección a Alemania. El 15 de diciembre de 1943, ante el tribunal de los juicios de Kharkov, se presentaron a 4 acusados, 3 alemanes y un ciudadano soviético. Los alemanes no tenían planeado una retirada de los territorios ocupados. Por eso es que durante su retirada despavorida y desordenada, estos dejaban lo que consideraban piezas pequeñas del tablero. Entre ellos estaban los Polizei, los verdugos y los colaboradores. Los acusados que estaban en los juicios de Kharkov no eran grandes generales, pero eran los encargados de la eliminación de la población civil de Kharkov. Ellos eran, en pocas palabras, grandes verdugos, los cuales cayeron en manos de la justicia soviética. Los juicios de Kharkov se hicieron de forma abierta al público. Asimismo, hoy en día se puede encontrar un video de estos en internet. La película de los juicios de Kharkov fue producida por el director Ilya Kapalin, el que posteriormente recibiría un Oscar en 1943 por la mejor película extranjera del contraataque de Moscú. Durante los juicios de Kharkov, de Moscú se trajeron a los mejores abogados para la defensa de los acusados. Asimismo, se invitó a la prensa, tanto nacional como extranjera, para presenciar todo el proceso. Pese que muchos reporteros occidentales tenían una política en contra de la Unión Soviética y de su sistema jurídico, muchos, más de una vez, fueron sorprendidos por la claridad del proceso. El mayor de todos, por edad y por rango, era el capitán Wilhelm Langheld, de 52 años. Este estaba a cargo del campo de concentración para prisioneros soviéticos de la ciudad de Kharkov. En su tiempo libre se dedicaba a dispararles a los prisioneros de manera arbitraria. Para el momento de su juicio tenía cientos de víctimas que había matado personalmente en su lista. Acusado Wilhelm Langheld, más de una vez se asesinaban mujeres, ancianos y niños de ciudadanía soviética bajo su directiva. Díganos cómo es que sucedía esto. No recuerdo que hayan habido esos asesinatos, pero sí recuerdo que una vez, bajo mi dirección, se fusilaron a 20 prisioneros de guerra. En este documento tengo su testimonio en el que habla del asesinato de civiles inocentes. Díganos cómo es que pasaron dichos asesinatos. Durante mi directiva en el campo de concentración de prisioneros, se mandó a arrestar a 6 mujeres de manera arbitraria. Estas fueron interrogadas y torturadas ya que se las culpaba por complicidad con los partisanos. Estas, a pesar de ser torturadas, nunca declararon su complicidad. Entonces yo di la orden de que se les efectuara el castigo draconiano. A estas mujeres se las desvistió y se las echó boca abajo, y después se dio la orden de golpearlas con palos hasta la muerte. Pese a todo el castigo recibido, ninguna jamás acusó a nadie. Díganos, ¿qué mandó hacerle a la mujer con el niño? Esta mujer fue duramente golpeada y lastimada. El niño, al comienzo, trató de proteger a su madre, pero después se fue gateando hacia un rincón y ahí vio cómo se golpeaba a su madre hasta la muerte. Después, el cuerpo de la madre con el niño fueron arrojados a una celda. Allí, la madre murió por las heridas y el niño tuvo que ser fusilado. Al día siguiente, yo mandé mi reporte a la Comendatura de Ocupación Alemana en Kharkov que las 6 mujeres acusadas de ser cómplices de los partisanos no declararon y que todas fueron eliminadas. Díganos, ¿qué nos puede contar de las Gasenwagen o de las furgonetas de gas que eliminaban a sus víctimas con el mismo dióxido de carbono de los motores que salían de dichas furgonetas? Mi persona no estaba al tanto de la existencia de dichas furgonetas, asimismo del uso de estas para la población civil de la Ucrania ocupada de la Unión Soviética. ¿Alguna vez ha visto estas furgonetas personalmente? Sí, las he visto personalmente.
Hans Ritz, jefe de asalto de las SS. Participó personalmente en el fusilamiento de ciudadanos civiles soviéticos, en su mayoría ancianos, mujeres y niños. Hans Ritz, díganos, ¿qué sabe usted de la eliminación de la población civil de la Unión Soviética en las furgonetas de la muerte o Gasenwagen? Yo puedo contar de algunos hechos que pude presenciar durante mi estadía en Kharkov. En primer lugar, fue durante mi reunión con el teniente Yekov para mi suministro de un departamento durante mi estadía en Kharkov. Lo primero que me llamó la atención durante la reunión era que éste estaba demasiado ocupado. Estaba prácticamente enganchado hacia el teléfono, ya que lo llamaban a cada instante. Yo le pregunté a Yekov que por qué era que estaba tan ocupado. Este me dijo que estaba muy ocupado, ya que tenía que resolver el problema de que la prisión de Kharkov estaba demasiado sobrepoblada. También me dijo que el mayor Hangeditz tenía un método para resolver este tipo de problemas, el cual les ayudaba a liberar a las cárceles de dicha superpoblación. Yo le pregunté de cuál era este método tan especial, y este me respondió que era la Gasenwagen, o la furgoneta de gas. Cuando este me dijo que era una furgoneta de gas, yo recordé la vez que había visto una en Alemania. Recuerdo que en la ciudad de Landshut yo vi cómo se transportaba a personas con discapacidades en estos transportes. A través del comandante de las SS de la ciudad de Landshut, el comandante Richter, me dijo que una parte de los prisioneros de la ciudad de Varsovia eran transportados en tren hacia los campos de concentración, mientras que otros eran eliminados en Gasenwagen. Díganos, ¿usted ha participado en la eliminación masiva de la población civil de la Unión Soviética? Y cuéntenos con detalles cómo se realizaban dichas eliminaciones. El 2 de junio de 1942, el mayor Hanne Bitter me dio la orden a mí y a otros oficiales de ir con él hacia el pueblo de Padvorki, en la región de Kharkov, muy cerca de la ciudad. Allí se tenía que fusilar a algunos prisioneros. Nuestro vehículo llegó primero al lugar de los hechos, donde ya se había preparado una fosa común. Alrededor de la fosa común estaban parados los oficiales de las SS. Después empezaron a llegar los camiones con los prisioneros. Estos salían por rondas y eran fusilados con ametralladoras por los oficiales de las SS. El mayor Hanne Bitter me dio una ametralladora y me dijo: «Muéstreme de qué es usted capaz». Entonces yo descargué toda la caserina en los prisioneros. Rengard Retzlau, teniente mayor de la policía secreta, se dedicaba a torturar a las víctimas para sacarles información. En más de una ocasión metió a gente a las Gasenwagen, o las furgonetas de la muerte. En el momento de su captura, fue encontrado incinerando cuerpos. Rengard Retzlau, díganos todo lo que sabe acerca de la furgoneta de gas. En marzo de 1942, yo vi una de estas furgonetas en la cárcel de Kharkov. Era de color negro y marrón y estaba cerrada herméticamente. A lo que yo le pregunté al encargado de aquel entonces, que era el oficial Kadinsky, para qué servía este tipo de transporte. A lo que él me respondió que para los fusilamientos se utilizaban o camiones o furgonetas abiertas. Después me explicó que las Gasenwagen eran un nuevo método de exterminación de la población civil de la Unión Soviética, especialmente de nacionalidad rusa. También me dijo que gracias a estas furgonetas aceleraban el proceso de eliminación de las personas, así como también apartaban las molestias que había durante los fusilamientos. Kadinsky también me explicó el funcionamiento de estas furgonetas de gas. Me dijo que durante el viaje las personas eran asesinadas después de un tiempo por el monóxido de carbono de la misma furgoneta. Una vez llegadas las Gasenwagen a las fosas comunes, se descargaba a los muertos y se los enterraba. A través de mi directiva se eliminó a varios prisioneros de guerra bajo este método. En un principio, las Gasenwagen eran totalmente secretas, pero más adelante habían individuos que ya sabían la función de dichas máquinas, y por esta razón, cuando se los obligaba a entrar en las Gasenwagen, muchos empezaban a resistirse. Por eso eran golpeados con porras y se los metía a la fuerza.
Estas máquinas fueron utilizadas exclusivamente para eliminar a ancianos, mujeres y niños. Recuerdo una vez la brutalidad con la que se llevó a un grupo de mujeres. Recuerdo que éstas se arrodillaron a nuestros pies y empezaron a implorarnos que se las devuelva a la cárcel. Éstas imploraban junto con sus hijos por piedad, mientras que los oficiales de las SS, a punta de patadas y de cachiporras, las obligaron a entrar a la Gasenwagen y se las llevaron. Díganos, ¿cuántas personas fueron eliminadas en las Gasenwagen bajo sus órdenes? Yo personalmente mandé a eliminar civiles en los meses de marzo y junio de 1942. Cada vez nosotros mandábamos de entre 20 a 30 personas, y conmigo estaban otros oficiales de la policía secreta de la Gestapo. Durante el juicio se escucharon los testimonios de diferentes personas que habían sido testigos de las brutalidades efectuadas por los nazis. Cuando empezaron los fusilamientos masivos, los alemanes ni siquiera se compadecían de las madres con sus hijos. Estos las separaron en un grupo aparte. Después, pese al llanto y a las súplicas de las madres, los alemanes las arrojaron en una fosa común y les dispararon. Díganos de los métodos de eliminación de la población civil de la Unión Soviética cometidos por los soldados de la Wehrmacht. Los métodos más usados por los propios soldados de la Wehrmacht en los territorios ocupados para la eliminación de la población inocente de la Unión Soviética era principalmente el fusilamiento y la horca. Al mismo tiempo, una vez conquistados los territorios, se utilizaba principalmente la Gasenwagen para la eliminación de la población. Personalmente, el método más horrible de todos era justamente el de la Gasenwagen, ya que producía mucho más dolor que todos los métodos anteriormente dichos. Esta máquina de la muerte entrará en la historia como una de las vergüenzas más grandes de la Alemania nazi. Yo creo que sería mucho más justo enviar a todos los dirigentes de la Alemania nazi a morir en este transporte del infierno, para que ellos mismos sufran todo lo que sufrieron las millones de víctimas que murieron en estas monstruosidades. Al palco de los testigos también se lo invitó al doctor del Hospital General de Kharkov, Rinch Dviladze, para dar su testimonio. Cuando llegaron los alemanes, estos entraron al hospital, prendieron bombas incendiarias y las dejaron ardiendo dentro. Luego salieron y cerraron las puertas. Por este motivo, el hospital empezó a incendiarse con todas sus personas dentro. En febrero de 1943, el Ejército Rojo liberó la ciudad de Kharkov y debido a la brutalidad de los combates, hubo muchos heridos, mientras que las fuerzas alemanas sabían que no podían dejar una ciudad tan importante como Kharkov, y por este motivo es que Kharkov pasó de manos rusas a manos alemanas en varias ocasiones. Lamentablemente, los heridos no pudieron ser evacuados en este vaivén de ejércitos, así que los alemanes cerraron las puertas del hospital y lo incendiaron. Muchos de los heridos trataron de escapar de este baño de sangre y otros se tiraban por las ventanas. Esa vez, los que llegaron a salir del recinto fueron fusilados en el acto por los alemanes. Se puede decir que lograron escapar solamente 2 o 3 individuos. Ese día, María Kozlova había ido a visitar a su marido al hospital de Kharkov, encontrándolo totalmente carbonizado. Cuando llegué al hospital de Kharkov, todo era ruinas, carbón y ceniza. No pude encontrar por más que trataba a mi marido. No me quedó otra que despedirme. Mikhail Bulanov era el único ciudadano soviético en el palco de los acusados, a excepción de sus crímenes realizados en las Gasenwagen o las furgonetas de la muerte. Hubo testigos que le recordaron más de sus homicidios. Esta carpeta contiene documentos secretos que fueron desclasificados por el Kremlin hace muy poco. En ella podemos ver una lista de todos los traidores de la Unión Soviética que colaboraron con gusto y con toda su fidelidad para los alemanes. El pueblo de Stanitsa, antes de la guerra,
era un centro de desarrollo agrario de la región. Esta ciudad se desarrollaba junto con el desarrollo industrial de las otras ciudades y ya tenía más de 20.000 habitantes. Cuando a este lugar entraron los alemanes, en el pueblo quedaban únicamente ancianos, mujeres y niños. Valentina Ivanovna es una testigo vivo de cómo los alemanes entraron a su pueblo de Stanitsa. Cuando empezó la guerra, ella tenía tan solo 16 años. Primeramente, nos robaron toda la comida. Ellos hacían y deshacían lo que querían. Con mi familia, recogíamos el poco grano que caía de las carretas de los alemanes y después con eso intentábamos de preparar pan. En el pueblo de Stanitsa había un orfanato para niños con enfermedades genéticas. Que apenas entrados los alemanes, estos comenzaron a cometer actos de vandalismo, robos, violaciones a mujeres y asesinatos en masa. Solamente el primer día fueron asesinadas 10 personas por supuestamente estar vinculados con los partisanos. Los alemanes se sentían los nuevos dueños de las tierras soviéticas y pensaban que sus crímenes no tendrían castigo. Muchos de estos niños o eran inválidos o tenían retraso mental. En el momento en que los alemanes invadieron la Unión Soviética, nadie se imaginaba que los alemanes actuarían de forma tan brutal con las personas enfermas, pero sobre todo con niños. Los cuerpecitos de los niños fueron encontrados por las mujeres del pueblo de Stanitsa. Estas estaban buscando los cuerpos de sus maridos y se encontraron con juguetes para niños. Recuerdo que mi madre, para la noche del Año Nuevo de 1942, entró al corredor y me dijo: los rusos han llegado. Apenas entrado el Ejército Rojo al pueblo de Stanitsa, se comenzaron a buscar a los culpables del asesinato de los niños con discapacidades. Interrogaban a diferentes testigos, así como también realizaban estudios en el lugar de los hechos. De los niños que fueron asesinados, una parte fueron fusilados y después sus cuerpecitos arrojados hacia la fosa común. Los más pequeños y más débiles simplemente fueron arrojados y después enterrados vivos. Estos fueron los resultados de los médicos forenses que investigaron el caso. Durante los 3 días que duraron los juicios de Kharkov, se llegó a la conclusión que durante la ocupación nazi en la ciudad se eliminaron aproximadamente a más de 30.000 personas. Este hecho, los acusados nunca lo negaron, pero se defendían diciendo que ellos solamente cumplían órdenes. Los juicios de Kharkov fueron los primeros procesos jurídicos en el mundo en donde se implementó la idea de que cumplir órdenes no te liberaba de la responsabilidad de los crímenes, ya que allí se implementó la nueva ley que el que comete los crímenes tiene tanta responsabilidad como el que las manda. Entonces a los acusados les fue imposible echarle la culpa a otros por los asesinatos que estos habían realizado. Después de presentarse los testimonios con las pruebas, el fiscal Daniel Dunayev solicitó la pena máxima para los acusados. Yo les pido a los ciudadanos jueces aquí presentes castigar con la pena máxima a estos ruines representantes de la Alemania nazi y a su indigno ayudante, castigarles por sus sangrientos crímenes con la pena máxima de la muerte por ahorcamiento. Antes de que el jurado diera su veredicto, se les dio la última palabra a los acusados y todos se declararon culpables. Yo quiero que se tome en cuenta que no soy el único que ha cometido estas barbaridades. Yo, como alto oficial alemán y como testigo de la Wehrmacht, puedo decir que todos los soldados alemanes que invadieron la Unión Soviética son culpables de genocidio y que las peores atrocidades cometidas fueron hechas por soldados comunes y corrientes. Con esto, yo no quiero tapar mis crímenes, pero quiero poner en tela de juicio de que los alemanes nos comportamos así en la Unión Soviética debido a la propaganda con la que fuimos envenenados en el régimen nazi, así como también culpo directamente a todos los líderes de la Alemania nazi en todo el genocidio hecho en la Unión Soviética. Que tengan en cuenta mi alta edad y que se compadezcan de mí en su veredicto. Estos juicios han terminado y se me dio la posibilidad de decir mis últimas palabras
antes que se diera el veredicto. Ahora quiero decir de forma abierta y sincera acerca de todo lo sucedido hasta ahora. Quiero que se deje en cuenta que yo he colaborado de manera abierta y veraz con la investigación de los crímenes hechos por la Wehrmacht en la Unión Soviética. Yo quiero abrirle los ojos al pueblo alemán ante la falsa propaganda nazi. Por eso les pido al jurado y al juez que se apiade de mis crímenes, para que así yo pueda trabajar en conjunto con la Unión Soviética en contra de la Alemania nazi. Solamente Bulanov trató de persuadir al jurado para que éste le diera la oportunidad de poder seguir batallando en el Ejército Rojo para poder limpiar su vergüenza. Mis últimas palabras es una petición de compasión hacia mi persona por todo lo que tuve que padecer cuando estaba cautivo con los bárbaros alemanes, los cuales me obligaron a cometer los crímenes más monstruosos con esas horripilantes máquinas de muerte. El veredicto final fue el mismo para los 4 acusados. Este tribunal militar condena a Wilhelm Lathelt, Hans Ritz, Rengard Retzlau y Mikhail Bulanov a la pena máxima de la muerte por ahorcamiento. El 19 de noviembre de 1943, los nazis acusados de los procesos de Járkov les llegó la hora de pagar por sus crímenes. En la misma plaza en donde hacía unos años se colgaba gente inocente, ahora se colgarían a los verdugos de estos. 40.000 ciudadanos de Járkov salían para ver cómo se colgaban a los asesinos de sus familiares, de sus esposos y esposas, de sus hijos y de sus padres. El pueblo de Járkov salió a la calle para decirle no a sus verdugos, para decirle no al genocidio. La gente vino a esta plaza para castigar a los asesinos. La gente llegó a esta plaza en medio de ruinas para decirle a Alemania y al mundo que la Ucrania soviética nunca pertenecería al nazismo, que con el pueblo ruso no se juega y que todos los crímenes nazis serían pagados con todo el peso de la ley, que los asesinos nazis cosechen lo que sembraron todo este tiempo. Este es el veredicto del pueblo, ese mismo pueblo que ellos intentaron de eliminar. Vean cómo estos nazis que llegaron a estas tierras extranjeras como asesinos y genocidas, vean cómo ahora son colgados de manera vergonzosa y sus nombres quedarán vergonzosamente escritos en la historia. Estos 4 verdugos nazis han recibido lo suyo, pero el juicio aún no ha terminado. Esto terminará cuando toda Ucrania sea liberada del nazismo. Esto es la primera página de un proceso que pasará por toda Europa. Y esto terminará cuando todos los genocidas nazis hayan sido castigados por sus crímenes en Rusia, Ucrania y Bielorrusia. En lo que concierne a Mikhail Bulanov, al escuchar el veredicto del juez, se desmayó y al día siguiente, a la hora de su colgamiento, estaba totalmente desmoralizado, tanto así que prácticamente tuvieron que arrastrarlo hasta la horca. El material expuesto en los juicios de Járkov fue nuevamente presentado durante los juicios de Nuremberg. Se puede decir que los juicios de Járkov fueron un pequeño ensayo de lo que más tarde sería un juicio mucho más grande. Muchos de los testimonios y de las pruebas conseguidas en los juicios de Járkov fueron también presentadas durante los juicios de Nuremberg y sirvieron para acusar a los grandes líderes y comandantes de la Alemania nazi. El 30 de agosto de 1943, Roman Rudenko acusaba en su discurso a los principales líderes de la Alemania nazi como fiscal general de la Unión Soviética. Asesinatos en masa de los prisioneros de guerra, la eliminación total de la población de miles de pueblos de la Unión Soviética, el saqueo general de los territorios ocupados. Estos y otros miles de crímenes cometidos por los alemanes
y planeados de antemano por sus mandatarios en su guerra relámpago. Por momentos, el profesionalismo del fiscal general de la Unión Soviética, Roman Rudenko, se mezclaba con un drama personal, y es que él había perdido muchos familiares en la guerra. Su hermano mayor había muerto en la batalla de Cracovia, mientras que otro de sus hermanos había sobrevivido al campo de concentración de Dachau, que fue liberado por el Ejército Rojo. Pese a todo esto, Roman Rudenko siempre buscaba ser lo más profesionalmente posible y no mezclar las emociones. Los juicios de Nuremberg fueron los primeros en la historia en donde se juzgaban a los mandatarios de una nación que había cometido genocidio frente a otras naciones. La Unión Soviética, como principal nación afectada, trajo las pruebas y los testimonios clave con los que se juzgó a los jerarcas nazis. Después del primer mes de los juicios de Kharkov, se imprimieron bastantes libros y revistas de estos procesos, pero en 1946 todos fueron clasificados como información secreta y que hace poco fueron desclasificados. Los crímenes de guerra no tienen caducidad. Esta es una regla moral de la civilización actual y es menester nuestro recordarlo a las generaciones futuras, así como también castigarlos con todo el peso de la ley y de forma histórica. Si esta historia te ha gustado, coméntala y compártela, así como también no te olvides de inscribirte a este canal, poner el pulgar arriba y darle a la campanita. Yo soy Alex Tar y esta ha sido otra historia real del Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial.